¿Cómo le va? Ajá. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo les va a los dos? Un gusto verlo nuevamente. Igualmente. Fue dura la lucha, ¿no? Muy dura, muy, ¿Sí? muy dura, sí. En dos aspectos, en lograr la comprensión de propios y extraños. Cuando hablo de propio, hablo de nuestros queridos santafesinos y de extraños, el resto de la provincia. Y desde el punto de vista de lograr la oportunidad del financiamiento para esa obra. En el puente se cae en el año 82, la pila este, y cuando llegamos con Reutemann en el 91, el puente seguía caído, habían pasado 10 años. Justamente en ese momento viene la segunda o la tercera la de 1905, la del 82 y Claro. la del 92, son 3 inundaciones de más de 7 metros en el hidrómetro local. Y Menem logra un crédito rápido, con Tito Domenicone a la cabeza como gestor del Banco Mundial, para recomponer la destrucción de esa inundación, la del 92. Y vinieron los técnicos del Banco Mundial. Araujo era un brasilero, ex ministro de Energía, que comandaba la tropa del Banco Mundial, y se apersonó a recorrer todo lo dañado sobre todo la costa litoral nuestra y de otras provincias. Pero yo empecé a notar algo que decía: esto acá y Yuyo, esto es un daño del año 82, no corre, no va. Entonces me empecé a dar cuenta que enfocaba en los daños del año 92, Ajá. no del 82. No entraba el puente. No entraba. Pero yo, con algún dejo de simpatía, un día me lo llevo a la costanera y le señalo la necesidad aparte de reconstruir la costanera que se había roto, que era lógico reconstruir el puente colgante. Y para mi tristeza, el brasilero, no me voy a olvidar nunca, con el dedito me dice: monument. No financiamos monumentos. El monumento, Claro, dice, estaba el Oroño. claro, dice, ustedes tienen la culpa por haber construido el puente Oroño al lado del puente colgante. Y nosotros, además de que es del 82, no financiamos monumentos. Bueno, tristeza al fin. Pasan, digamos, algunos eventos y viene otro crédito del Banco Mundial, entre otras cosas, para estructuras administrativas de funcionamiento del Estado. Uno de los casos más emblemáticos era hacer un nuevo catastro que se hizo, se sobrevoló toda la provincia, se fotografió, bueno, pero de ese tipo. Y a mediados ese crédito lo llevaba adelante David Vetter. Acuérdense, David Vetter. Hagámosle un monumento a David Vetter. Ese tax manager, como el brasilero manejaba el otro, este manejaba. Bueno, mediados del 95, ya fines de la primera gestión de Reutemann y mía como ministro, que aclaro, los ministros en ese caso somos la última autoridad administrativa, porque los créditos del Banco Mundial cierran con una ley que dice, bueno, la ley la aplica el Poder Ejecutivo y su autoridad máxima es fulano de tal. Me tocó a mí en ese caso. Cuando mediados del 1995, David Vetter vino a despedirse de Reutemann y de mí, y estando en mi despacho, me dice: Juan Carlos, dice, ¿qué hubieras querido hacer que no pudiste hacer? Yo me callé la boca, esto, capítulo aparte, tenía en el escritorio algunos libritos chicos. Uno de esos libritos eran los poemas que Philippe Greffé, el primer director de la Alianza Francesa, o casualidad, el puente lo hicieron los franceses, él había sido director de la Alianza y en su primera etapa era un enamorado de Rincón y de toda la costa. Cruzaba el puente permanentemente. Claro, y había hecho entre los poemas uno que se llamaba El Puente Colgante. Pero en 1989, 6 años antes, en el bicentenario de la Revolución Francesa, lo trajeron a Philippe Greffé. Cuando vio el puente colgante, entre otros poemas, escribió El Puente Colgado. El librito con los viejos puentes y los nuevos puentes yo lo tenía en el cajón. Entonces saco el librito y le digo: mirá, David, te voy a mostrar 2 poemas. Esto es así, es para la historia.
Digo, ¿ves? Puente colgante, puente colgado. Y se ríe David Vedder. ¿Qué me estás pidiendo? Un tercer poema, le digo, El puente reconstruido. Y me dice, bueno, dice, y yo pensé, esto no le toca a este hombre, digo yo, esto no es de... Pero lo vi que él se ofrecía y me dice, mañana ¿qué tenés que hacer? Bueno, lo que vos decías, dice, vamos a Buenos Aires. Vamos a Buenos Aires, me encuentro con él en el Ministerio de Economía, y así como Tito Domenicone manejaba el otro crédito por Argentina, Juan Antonio Zapata, mendocino, coequiper, era secretario de Obras Públicas de Cavallo y además había escrito un libro con Cavallo, así que era mano derecha Cavallo. Entonces me dice, vení, me dice David Vedder, vamos a verlo a Juan Antonio Zapata. Y yo digo, ¿cómo? Entramos y le dice a Juan Antonio, a ver Juan Antonio, mostrame dónde está aplicado el crédito de reformas estructurales. Y por ahí veo que pone el dedo y decía Catastro Ciudad de Mendoza. Yo dije, son amos, este es mendocino. Juan. Y le dice David Vedder, mira Juan Antonio, ustedes los mendocinos no van a hacer nunca el catastro, así que tachá y pone reconstrucción Puente Colgante. Ahora, Juan, eso fue junio, julio de 1995. estoy atando cabos, ¿no? Por lo Sí. que vas relatando, pero un crédito del Banco Mundial para reforma administrativa, para reforzar las estructuras administrativas, permite levantar la segunda pila del puente. Un crédito del Banco Mundial permite hacer la autovía de la autopista a Córdoba. El otro crédito que conseguí. Exactamente. Sí. Bueno, Ahora, pero esto te lo termino, porque ahí no termina. Yo hago todo rápido, licitamos y fracasa la licitación. Y yo me iba como ministro y el Reutemann como gobernador. Entra Obey y veo que empieza a abandonar el crédito, que no lo sigue. Yo era diputado y presidente de la Comisión de Obras Públicas. Bueno, hice todo lo posible, pero no se arrancaba. Volvemos con Reutemann en el 99, al 2001. Es el ¿Y periodo. quedaba stand-by ahí el crédito? El crédito yo no dejaba que se cayera, yo hacía todo lo posible. Y finalmente arranco de nuevo con el crédito, se licita la obra y se le adjudica a una empresa que se llamaba CCI, esa era la sigla, CCI. Primera protesta ya importante, bueno, era la crisis del 2000. Poner plata ahí, Claro. Rosario me quería pegar un tiro en la cabeza y algunos colegas de ustedes de acá, un viejo amigo, todos los días, que por qué no destinaba esa plata para los pobres, bueno, todas esas cosas que uno dice. Yo decía, mirá, yo conocí la Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial y sé lo que era preservar los valores. lo primero que se hizo en Europa después de la Segunda Guerra es reconstruir Entonces le digo, los estás monumentos. muy confundido, le decía todo, esto es un emblema, es la identidad de los santafesinos. Bueno, y a los amigos del Yacht Club que se quejaban porque ahora, como estaba caído, pasaban con veleros altos. Bueno, después de una gran pelea, el puente que antes era ahora tiene una ligera curvatura que lo levanta 2 metros para que pasen un poco más los veleros. Se adjudica y además se adjudica todavía la convertibilidad vigente y con precio fijo e inamovible a precio alzado. ¿Saben lo que significa? Que vos me tenés que entregar la obra terminada y yo te pago tanto y no te reconozco variación de costa. Única obra hecha así en la historia de la provincia de Santa Fe. Y les digo en mi despacho, no me van a fallar con esto. Bueno, en el interín cae la convertibilidad. Y gracias a Dios, ustedes dijeron el 5 de septiembre se inauguró el puente. Yo lo recibí terminado y concluido, solo con el ingeniero Vega y el sucesor de David Vedder, que era Mercado, ahí al lado del puente, al lado del canal. Ahí teníamos la oficina, en esa casa histórica que tiene como una torre. En esa casa, ahí hicimos la recepción los 3 solos, para dejar conforme
a las críticas del diario El Litoral, que no quería que se hiciera ningún evento en la inauguración, porque en su origen tampoco había habido un evento. Claro. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a fin de semana, quédense tranquilos, hagan ustedes la inauguración. Yo me voy, que me fui de la provincia en ese momento, ahora, dejé de ser ministro. Y les cuento, y termina el cuento, Philippe Greffé lo mandé llamar para que haga el tercer poema. Y vino Greffé, y desde la Costanera, bueno, hizo un poema que por ahí decía Merci, Monsieur Mercier, en el poema. Gracias. Gracias, señor Mercier. Claro, Mercier. Pero ese poema lo tengo yo en mi casa, porque el periodismo otra vez me pidió que así como, además que le tacharan eso. Entonces Greffé hizo otro poema para el periodismo, donde no existía más la palabra Merci, Monsieur Mercier. Hubo mucho lobby del sur en contra de... Todos los días, había programas de radio todos los días. Todos los días. Un lobby del sur muy fuerte para que Muy no fuerte. se haga el puente colgante. Termino. ¿Saben cuánto costó y esto me olvidé. Como para que no fuera tomado como un monumento histórico, se hizo el camino hasta el pozo, el pavimento, y se lo incorporó a la red vial. Y así se lo licitó para que el Banco Mundial no objetara que era un monumento. Era un monumento. Por eso yo me oponía a que lo declaren monumento histórico, porque lo importante no es que sea un monumento, lo importante es que esté bajo la custodia y la observancia de un organismo como Vialidad Provincial que se obligue a mantener. Y costó esa obra a precio fijo, inamovible, ¿cuánto? A ver, decime. ¿Cuánto? No, la verdad no. 9 millones de dólares o pesos a uno. 9 millones de pesos. Costó la reconstrucción y el pavimento. Yo recuerdo que hubo un acto, pero no fue para la inauguración, sino para el levantamiento de la segunda pila. Ahí sí. Ese fue un acto, ¿no? Sí, no, nada, ninguna placa mía ni de Reutemann, creo que no hay nada ahí, nada. ¿Y cómo verías en estos momentos, si tuvieras el poder de decisión dentro del gobierno, con la reducción del gasto, los ajustes, el pedido del fondo, digo, el actual momento económico argentino, una obra de estas características, ¿tendría prioridad en tu criterio hoy por hoy igual? Yo creo que sí, porque lo único que yo saco, a ver, los argentinos todos estamos enfermos de gasto público improductivo. Ese gasto público que se financia además con emisión monetaria o con endeudamiento y que es un gasto corriente inservible. Porque si yo te dijera que tenemos la mejor seguridad, la mejor educación y la mejor salud del mundo y cubrimos parte de ese gasto con déficit, te diría, bueno, lo pensaría. Pero como eso no ocurre, lo único que justifica endeudamiento para nuestro país es la compra de bienes de capital o la inversión en bienes de obra pública. Ahora, si nosotros todavía no nos damos cuenta que esta inflación es el peor ajuste, la palabra ajuste, que les entre a todo, que el peor ajuste es la inflación y que la inflación tiene como contrapartida la pobreza. Ahora, ahí está el quid de la cuestión. Se toman medidas que a veces uno no comprende, pero terminan siendo inflacionarias, y esto está en... Es decir, cómo uno desde aquí, desde el llano, no puede llegar a comprender cómo vos fuiste ministro de Economía, sabés la consecuencia de una medida, ¿no? Estamos hablando del mercado interno y, bueno, la restricción de importaciones también generó el faltante generó especulación. La especulación es una de las causas por las cuales aumentan las cosas. Es decir... ¿Vos te acordás la crisis, justamente cuando... Esto... Yo lo recibí el 22 de agosto al puente colgante del 2002 y me fui el 26 de agosto. El Lole nos pidió la renuncia a todos y nos fuimos Parola de Salud y yo me acuerdo. Economía. Y le dije a Reutemann una semana antes,
Lole, por primera vez, en 2 años, la recaudación se empieza a recuperar. Hasta ahora lo único que veía era caerse la recaudación. Y teníamos déficit cero como meta. Déficit cero era eso, que los ingresos, los gastos no podían superar los ingresos. Y no emitimos cuasimoneda. Para aquellos que se olvidaron de que la gran mayoría de las provincias emitieron cuasimoneda, además que valía la mitad, cuando lo tuvieron que eliminar, el Estado Nacional les cobró esa moneda como hubieran sido emisión de pesos. O sea que todas las provincias quedaron endeudadas con la nación, y de ahí la dependencia política que generó el kirchnerismo desde el 2003, 2004 en adelante. Primero con Duhalde y después con Kirchner. Parte de la historia aquí en primera persona. No, me acuerdo del mercado negro de las LECOP. Sí. No, pero una cosa increíble. Las LECOP eran un lujo tener LECOP. El problema eran los federales. Porque las aceptaban, claro, el gobierno. Pero Entre Ríos vos cruzabas el túnel. Claro, el túnel cobraba en pesos de este lado y en federales del otro lado. Exactamente. Un día el ministro de Entre Ríos me pidió venir porque le faltaban 7.000 pesos para ir a Buenos Aires, porque en todo Entre Ríos el gobierno no tenía 7.000 pesos. Exactamente. Juanchi, gracias. Gracias. Gracias a ustedes por este recuerdo.